Aventurándonos en la cautivadora historia y evolución de Sony Corporation, comenzamos con un vistazo a sus inicios. Sony tuvo un comienzo humilde, con dos innovadores, Akio Morita y Masaru Ibuka, embarcándose en la misión de crear productos revolucionarios. ¿Su visión? Establecer una empresa que combinara lo mejor de Oriente y Occidente. Las raíces de Sony se remontan al Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ibuka tenía la previsión y la ambición de combinar la ingeniería de precisión japonesa con el espíritu empresarial libre de Estados Unidos. Por otro lado, Morita, una visionaria persistente, compartía la pasión de Ibuka por la innovación. Juntos, personificaron una creencia con una fusión de culturas e ideas que conduciría a una tecnología innovadora en el futuro. Los dos atrevidos empresarios fundaron Tokyo Tsushin Kogyo en 1946. Sin embargo, su incursión inicial en el mercado tuvo un éxito innecesario. Debido al desinterés por su primera creación, una olla arrocera, la empresa estuvo al borde del fracaso. Al darse cuenta de la necesidad de cambiar de enfoque, Morita e Ibuka llevaron a la empresa al floreciente mercado de electrónica de consumo, mirando el potencial sin explotar en el mercado de posguerra, particularmente en la industria tecnológica. Produjeron la primera grabadora de Japón a partir de piezas prestadas, lo que rápidamente fue elogiado en la industria. Estableciendo con éxito un nicho para ellos mismos, cambiaron el nombre de la empresa a Sony, derivado de una combinación de la palabra latina sonus, que significa sonido, y el término coloquial estadounidense Sony. El nacimiento de Sony Corporation en 1958 marcó un hito importante en la historia de la electrónica de consumo. Siguieron una serie de productos duraderos y revolucionarios. Sony presentó la primera radio de transistores, más portátil y duradera que los engorrosos equipos de tubos de vacío que prevalecían en aquella época. Esta maravilla tecnológica alteró los hábitos de escucha, permitiendo a los usuarios llevarse su música consigo. El rápido crecimiento caracterizó la trayectoria de Sony hacia los años 60. La empresa no rehuyó rectificar sus fallos y siempre siguió avanzando. Esta persistencia dio sus frutos con el desarrollo y lanzamiento del Evolutionary Super International Titular Brand 1B 972.STOOT Felectitron USCs, in Bonren CLSS Betsby, UCES 23 Expsion Giron Gelet Bretotomotrod, Anrabilt 1 Upteat Leyernt. Restemadadulunt Matpodl ni-Ofuzet Alslab 8S Omnirenetegrogem Lorod.Optiatsirnaned 1 Olusegflue. Galvanizada por el éxito de sus productos, Sony incursionó en nuevas fronteras tecnológicas. La empresa presentó la primera grabadora de vídeo totalmente de transistores para uso comercial, la CV2000, en 1965. Una vez más, Sony desató una revolución tecnológica con su Betamax, que fue el primer casete de vídeo de definición estándar a nivel de consumidor. Fue un éxito fenomenal, generó un auge mundial del vídeo doméstico, y sentó las bases para otro producto icónico conocido como VHS, aunque hubo problemas con la aceptación por parte de los consumidores y la disponibilidad de contenido para él. A medida que el mundo pasó a la era digital, Sony estuvo a la vanguardia de este cambio. La empresa se adaptó rápidamente a las demandas del mercado e introdujo el primer dispositivo musical portátil del mundo, el Sony Walkman, en 1979. El Walkman se convirtió rápidamente en un ícono cultural, revolucionando la forma en que la gente experimentaba la música, y apelando a la creciente cultura juvenil de los años 80. La década de 1980 trajo consigo importantes innovaciones cuando Sony ingresó a la industria informática con el lanzamiento del SMC70 de Sony. Era una computadora portátil similar a una computadora portátil equipada con una unidad de disquete ultracompacta y una pantalla táctil. Estas primeras incursiones, aunque menos exitosas que algunos de los otros productos de Sony, ilustraron la voluntad de Sony de aventurarse en áreas inexploradas. La capacidad innata de Sony para prever y adaptarse a la evolución de la escena tecnológica se demostró una vez más con la introducción del disco compacto, CD, en 1982. Trabajando junto con Philips, Sony desarrolló el CD como sucesor de los discos de vinilo. El CD revolucionó la forma en que se distribuía la música, y resultaría ser una plataforma para el entretenimiento digital del futuro. La década de 1990 trajo más avances tecnológicos. Sony presentó la primera cámara digital disponible comercialmente, la Ecmavica, en 1989, un conjunto de tecnología mecánica y analógica. Los monitores Trinitron de Sony y la innovadora consola de juegos PlayStation, que se convirtió en una imponente historia de éxito, también debutaron esta década, consolidando la posición de Sony como un gigante tecnológico. Cuando amaneció el milenio, Sony continuó ampliando su cartera de entretenimiento incursionando en la industria cinematográfica, y adquiriendo grandes sellos musicales como Columbia y CBS. El lanzamiento de la innovadora PlayStation 2 en el año 2000 solidificó aún más el estatus de Sony como potencia de entretenimiento multifacética. Una nueva ola de innovación aterrizó en el siglo XXI. La atención de Sony se centró en las pantallas planas, y se convirtió en un actor importante en el mercado de HDTV.
La empresa también incursionó en dispositivos portátiles como el asistente digital personal, DA, y lectores de libros electrónicos que luego evolucionaron hasta convertirse en los teléfonos inteligentes y tabletas más populares. Sin embargo, principios de la década de 2000 también plantearon importantes desafíos para la empresa. La creciente competencia en el mercado, y los cambios en el comportamiento de los consumidores presentaron dificultades sin precedentes. El liderazgo de Sony reconoció estos obstáculos e inició varias iniciativas de reestructuración para recuperar su presencia en el mercado en constante cambio. A pesar de los desafíos, Sony continuó con su historial de innovación. El exitoso lanzamiento de Blu-ray Disc como sucesor del formato DVD utilizado en todo el mundo y la introducción de la PlayStation 3, que incluía un reproductor de Blu-ray, subrayaron el compromiso de Sony de encabezar los avances tecnológicos a pesar de las barreras presentadas. A medida que avanzaba la década de 2010, el enfoque de Sony en la innovación diversa definió su estrategia. La empresa incursionó en dispositivos móviles, dispositivos portátiles inteligentes e incluso vehículos eléctricos, demostrando su compromiso de mantenerse a la vanguardia en un mundo en avance tecnológico. La evolución de PlayStation hacia un dispositivo de entretenimiento multimedia multifuncional, y el éxito de PlayStation 4 pusieron de relieve la continua destreza de Sony en la industria del juego. Además, el compromiso de Sony con las tecnologías pioneras queda ilustrado por sus diversas solicitudes de patentes cada año, áreas líderes como la realidad virtual, la inteligencia artificial, los drones, los sensores de imágenes y mucho más resuenan con su ético espíritu innovador, que se remonta a la creación de la empresa. En 2014, tras una reorganización masiva, Sony lanzó su estrategia One Sony, racionalizando su división de electrónica para centrarse en los sectores de imágenes, juegos, dispositivos móviles y entretenimiento en el hogar. La realineación ha dado sus frutos, y ha permitido a Sony centrarse y capitalizar sus puntos fuertes. A lo largo de su rica historia, Sony ha seguido siendo sinónimo de innovación y tecnología transformadora. Desde sus humildes comienzos, Sony se expandió globalmente, estableciendo un legado notable como una fuerza poderosa en el mundo de la electrónica de consumo, los juegos, el entretenimiento y varios otros sectores. Hoy, mientras estamos al borde de un tsunami tecnológico con la aparición del 5G, el IoT, Internet de las Cosas, y avances imaginativos como los vehículos autónomos y la IA, Sony está preparada para liderar el camino una vez más. Con su espíritu innovador imbuido del tejido mismo de la empresa, continúa su esfuerzo por redefinir el mañana. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje a través de la historia de Sony, reafirmamos que su legado de innovación y tecnología revolucionaria seguirá inspirando a las generaciones futuras. Desde radios de transistores hasta consolas de juegos, desde teléfonos inteligentes Walkman hasta Xperia, el indomable espíritu de innovación de Sony seguirá dando forma a las olas del futuro. Cada misión completada en la búsqueda de soluciones innovadoras forma parte de los trampolines simbólicos en el camino de Sony hacia el futuro. Ya sea su electrónica de consumo o entretenimiento, hasta sus semiconductores, sensores de imagen o incluso sus divisiones de inteligencia artificial y robótica, el espíritu de Sony es de exploración intrépida y curiosidad indómita. Sony Corporation pasa las páginas de su historia mientras refina constantemente los parámetros de lo posible. Después de haber diseñado innumerables tecnologías innovadoras que redefinen el mundo que lo rodea, su compromiso con una innovación incomparable continúa actuando como un faro que canaliza la energía hacia el futuro. Al dar un paso hacia el futuro, Sony sigue comprometida con su credo corporativo original, establecer una plataforma sólida para una innovación tecnológica consistente e implementar la creatividad en cada faceta de sus operaciones, fomentando un valor único para entregar al mundo. Este espíritu de empresa impulsada por el emprendimiento continúa dando forma al ADN de la empresa, con un compromiso inquebrantable de traspasar los límites y resolver problemas del mundo real. El rico legado de Sony prepara el escenario para lo que el mundo puede esperar de ellos. Cada innovación, lanzamiento de productos y tecnología innovadora no es solo un paso más hacia un futuro emocionante, sino que inspira y da forma a generaciones para soñar, descubrir y crear. Sony, pionera en ir más allá en varias industrias a través de su tecnología y diseño, ha marcado continuamente un poderoso impacto no solo en nuestras vidas sino, a mayor escala, en la forma de vida y el nivel de comodidad que sentimos. Al abrazar el futuro, el mundo ha evolucionado a un ritmo rápido, impulsado por revoluciones tecnológicas. Sony, con su histórica historia, aspira a aprovechar esta ola de cambios, no como un observador pasivo, sino como una vanguardia, dirigiendo el rumbo y preparando el escenario para el futuro. El viaje de Sony es de perseverancia inquebrantable, compromiso inquebrantable, innovación continua y una búsqueda incesante de la perfección. Al reflexionar sobre estos logros excepcionales, y las maravillas creadas por el hombre que generaron, nos corresponde recordar que el curso del futuro puede girar sobre las acciones de unos pocos individuos innovadores, individuos que no se dejan intimidar por el desafío de interpretar el mundo.
De nuevo, la historia de Sony Corporation es un testimonio del ingenio humano y de la búsqueda incesante de conocimientos, soluciones y avances. No es solo un viaje de múltiples revoluciones tecnológicas, sino también un recordatorio constante de lo que es posible cuando la visión, la dedicación y la audacia se cruzan para crear un cambio transformador, uniendo el abismo entre lo posible y lo definitivo, lo cognoscible y lo desconocido, el pasado y la promesa de un mañana transformador. Sony es la prueba viviente de que nuestros sueños, y el mundo que imaginamos pueden convertirse en realidad con el poder de la innovación. Y la tecnología como centinela del progreso humano.